Año 1232. El aire en las llanuras del norte de China huele a humo y hierro. Al amanecer, una columna interminable de jinetes mongoles se desliza como una sombra sobre la helada estepa. Frente a ellos, la muralla oriental del Imperio Jin se alza como un recuerdo de tiempos mejores, pero ya no protege nada. Bajo aquel cielo gris, un solo hombre traza sobre la tierra lo que pronto será recordado como una de las maniobras más devastadoras de la historia. Se llama Subutai, el genio táctico del Imperio mongol, y hoy planea desviar un río para convertirlo en un arma mortal. Pero ¿cómo puede un solo general usar la naturaleza como si fuera parte de su ejército? ¿Y por qué esta batalla será el principio del fin para un imperio que se creía eterno? Las guerras entre los mongoles y los Jin llevaban ya más de 2 décadas. Desde que Genghis Khan había lanzado su primera ofensiva en 1211, las ciudades del norte chino habían caído una tras otra. Sin embargo, en 1232, la resistencia Jin seguía viva. Su capital, Kaifeng, aún resistía, fortificada y repleta de provisiones. Pero el enemigo más formidable de los Jin no era el hambre ni las catapultas mongolas, sino la mente calculadora de Subutai, el hombre que había conquistado medio mundo sin levantar su voz. Mientras el ejército Jin preparaba sus defensas, Subutai observaba en silencio el curso del río Bian, una serpiente marrón que abrazaba la ciudad. En primavera, sus aguas crecían con violencia, alimentadas por los deshielos de las montañas del norte. Subutai comprendió algo que sus enemigos nunca sospecharían. La naturaleza podía ser forzada a obedecer con la misma precisión que una tropa disciplinada. Si lograba controlar el Bian, podría inundar las líneas Jin, transformar su posición defensiva en una trampa mortal. Pero, ¿cómo se convence a un río de cambiar de rumbo? Durante semanas, sus ingenieros, muchos de ellos prisioneros chinos forzados a servir bajo amenaza de muerte, cavaron canales, diques y desvíos en el terreno al norte de Kaifeng. El trabajo se hacía en silencio, bajo un velo de niebla y miedo. Miles de esclavos removían tierra sin entender el propósito final de aquel esfuerzo titánico. Los observadores Jin, al otro lado de las murallas, confundían la actividad con simples obras de campamento. Nadie imaginaba que la tierra misma se cocinaba bajo una emboscada. El clima no ayudaba a ninguno de los dos bandos. El invierno había sido crudo, y la primavera trajo consigo un barro denso que empantanaba los carros. Aún así, Subutai veía en ese lodo una oportunidad. Cada lluvia aceleraba la crecida del Bian, y con ella aumentaba el poder de su futura arma. ¿Era una locura creer que el agua podía sustituir a las lanzas? Pocos oficiales mongoles comprendían el plan. Algunos murmuraban entre dientes que aquello era una profanación de la tierra. Pero Subutai sabía que la guerra no era cuestión de honor, sino de resultados. Lo había demostrado en Europa, cuando engañó a los ejércitos cristianos y los aniquiló con tácticas imposibles. Ahora, en China, pondría a prueba su audacia más extrema, porque para Subutai, vencer no bastaba. Había que borrar la posibilidad misma de resistencia. Mientras tanto, en la ciudad de Kaifeng, el comandante Jin Wanyangheda organizaba la defensa. Las murallas, de más de 20 metros de alto y reforzadas con ladrillo, parecían impenetrables. Los almacenes estaban llenos, y los soldados confiaban en resistir el sitio durante meses. Sin embargo, los espías traían noticias inquietantes. Los mongoles no estaban atacando directamente, no bombardeaban, no asaltaban, esperaban. ¿Pero qué esperaban exactamente? Las lluvias comenzaron a mediados de abril. El sonido del agua golpeando los tejados de Kaifeng era constante, casi hipnótico. Y en las llanuras al norte, el Bian empezó a rugir. Una noche, los vigías notaron que el nivel del río subía con una rapidez inusual.
En apenas 3 días, los canales cavados por los mongoles comenzaron a desbordarse y el agua, liberada con precisión quirúrgica, corrió hacia el sur. Al principio parecía un accidente natural, pero las coincidencias no duran tanto. El 28 de abril, una ola de 6 metros rompió el terraplén exterior de la ciudad. Miles de tiendas Jin quedaron sumergidas. Los caballos se ahogaban entre gritos y mugidos. Los tambores de alarma resonaron en la neblina. Nadie sabía aún que aquello no era la furia del cielo, sino el diseño de un estratega. ¿Qué clase de mente concibe la destrucción no con espada, sino con cálculo hidráulico? Mientras las aguas avanzaban, Subutai observaba desde una colina, en silencio. Vestía su armadura negra, sin ornamentos. Solo sus ojos brillaban bajo el casco de acero. No celebró, no sonreía. En su mente, el río era una tropa más siguiendo órdenes. Sus ayudantes esperaban instrucciones, pero él solo dijo 4 palabras. Dejen que fluya. El desastre alcanzó proporciones bíblicas. Se estima que más de 40.000 soldados Jin fueron arrasados por la corriente. Algunos lograron nadar hasta los muros de Kaifeng, donde la desesperación los esperaba. Wanyan Heda comprendió que ya no enfrentaba a un general humano, sino a una fuerza de la naturaleza. Desde ese día, el nombre de Subutai se pronunció con la misma mezcla de respeto y terror que los antiguos reservaban para los dioses de la muerte. Y sin embargo, el sitio apenas comenzaba. Porque el agua no solo ahogaba hombres, devoraba caminos, aislaba suministros, corrompía pozos. Kaifeng ya no era una fortaleza, era una isla envenenada. Subutai aguardaba, paciente. Sabía que el hambre haría lo que las lanzas no podían. Pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse un imperio cuando su orgullo flota entre cadáveres? La primera gran inundación fue solo el ensayo. Subutai ordenó nuevos desvíos, ampliando los diques al norte. Los ingenieros trabajaban día y noche, levantando paredes de tierra de 10 metros. El flujo se redirigió hacia el oeste, donde el terreno descendía entre aldeas abandonadas. Cada gota se convertía en un proyectil invisible. Entre los mongoles corría un rumor. El general ha domado el río, pero nadie se atrevía a repetirlo en su presencia. 3 semanas después, las aguas cubrían más de 30 kilómetros cuadrados. Los cadáveres Jin bajaban río abajo, hinchados, irreconocibles. Los cuervos se posaban sobre ellos en silencio. En los muros de Kaifeng, la peste comenzó a propagarse. El calor de mayo aceleró la descomposición. Los defensores morían sin combatir. En los campamentos mongoles, los chamanes ofrecían sacrificios para apaciguar a los espíritus del agua. Subutai los toleraba, aunque no creía en supersticiones. Los ríos no obedecen dioses, solo gravedad y paciencia, murmuró una vez ante sus oficiales. Pero incluso los planes perfectos tienen consecuencias inesperadas. Las inundaciones afectaron también parte de las rutas mongolas. Los carros con provisiones se atascaron en el barro y algunas unidades quedaron aisladas. Subutai tuvo que improvisar, estableciendo puentes de troncos y reorganizando líneas de comunicación. Su mente operaba como una red. Cada problema era un punto que debía conectarse con otro. Sin embargo, uno de sus exploradores trajo una noticia que lo hizo fruncir el ceño. Una fuerza Jin se movía desde el sur, intentando cortar su retaguardia. Era un contraataque desesperado, pero audaz. Si los Jin lograban rodear a Subutai, su obra maestra podría volverse contra él. Ordenó una retirada temporal hacia el norte, dejando que las aguas hicieran su trabajo de nuevo. Los Jin, creyendo que los mongoles se retiraban, avanzaron hacia los pantanos recién formados. Fue su error final. En cuestión de horas, miles de hombres quedaron atrapados en el fango. Los proyectiles mongoles los alcanzaron uno por uno, sin que pudieran moverse. Era como disparar contra estatuas vivientes que se hundían lentamente.
Así murió la última esperanza de resistencia. Esa noche un oficial se atrevió a preguntar: «¿Y ahora, señor, qué haremos con el río?» Subutai respondió sin mirar: «Que regrese a su cauce, ya ha cumplido como soldado». Pero el Bian no obedeció. Los diques colapsaron fuera de control, extendiendo las aguas por toda la región. Aldeas enteras desaparecieron, junto con inocentes. El precio de la victoria fue una devastación que ni Subutai había calculado. Cuando el sol se levantó sobre los restos del ejército Jin, la llanura era un espejo inmenso donde flotaban los muertos. ¿Cuánto poder puede resistir un hombre antes de volverse prisionero de su propio ingenio? Y mientras los supervivientes huían, el rumor crecía entre los pueblos. Los mongoles habían soltado un río para devorar un imperio. Así nació la leyenda de la táctica prohibida de Subutai. El amanecer del 10 de junio de 1232 encontró a Kaifeng rodeada por un silencio irreal. Las aguas del Bian se habían retirado lentamente, dejando atrás una ciudad ennegrecida, plagada de cuerpos y ratas. Lo que antes era un jardín imperial, ahora era un desierto mugriento. Los supervivientes Jin trataban de reconstruir diques rotos, mientras los mongoles, a distancia, observaban sin intervenir. Subutai había detenido el ataque directo. Parecía que el sitio había perdido impulso, pero en realidad solo esperaba el momento exacto para asestar el golpe final. El mes anterior había demostrado que ningún muro resistía a la naturaleza. Ahora su objetivo era el corazón moral de la capital, quebrar al enemigo desde dentro. Cada noche, mensajeros anónimos llegaban a las puertas hablando en voz baja: «Ríndanse y vivirán». Algunos eran ejecutados por traición, otros desaparecieron sin dejar rastro. Pero el miedo comenzaba a filtrarse entre los oficiales Jin, más rápido incluso que la peste. Subutai comprendía algo que pocos generales dominaban: la victoria psicológica es más duradera que la militar. Los Jin podían resistir un ataque, pero no el colapso de su fe. Así, mientras los soldados morían por fiebre y agua contaminada, la mente colectiva del imperio empezaba a resquebrajarse. El hambre se volvió insoportable. Los graneros empapados ya no servían. En algunos barrios, las madres vendían joyas por un puñado de granos podridos. Kaifeng se transformó en un laberinto de fantasmas. ¿Vale la pena defender la gloria cuando ya no queda nada que comer? La pregunta recorría las calles sin respuesta. En las afueras, Subutai repasaba sus mapas bajo una tienda improvisada. Marcaba con piedra negra los puntos donde el terreno se había hundido y con piedra blanca las rutas aún seguras. Cada marca era una historia de vidas perdidas, pero su rostro no mostraba emoción. Para él, la guerra era geometría aplicada a la voluntad humana. Y cuando todas las líneas se cerraran sobre Kaifeng, la historia misma se reescribiría. El verano trajo calor abrasador. Las aguas estancadas empezaron a emitir vapores nauseabundos. Epidemias de disentería mataban a cientos a diario. Aún así, Wanyan Geda se negaba a rendirse. En un gesto trágico, reunió a sus generales para un último consejo. «Si los dioses quieren nuestra muerte, que sea con la espada, no con el agua», declaró. Nadie respondió. Sabían que las espadas ya habían sido tragadas por el barro. Mientras tanto, Subutai avanzó su línea principal hacia el sur. A pesar de las pérdidas logísticas, su ejército seguía intacto. Había pasado la prueba del barro, el hambre y el miedo. Cada jinete sabía que el final estaba cerca. Pero cuando los exploradores regresaron con la noticia de que un destacamento Jin pretendía evacuar al emperador a una ciudad más segura, Subutai vio su oportunidad definitiva. La noche del 22 de junio ordenó un ataque relámpago contra la caravana. El enfrentamiento fue brutal y breve. Los escoltas Jin murieron casi hasta el último hombre. Los pocos sobrevivientes arrastraron el rumor de que el emperador había sido capturado, aunque era falso. Subutai
lo permitió. La confusión sería su aliada más que cualquier lanza. En la ciudad, el pánico se desató. Miles intentaron huir por los canales solo para morir ahogados en el barro. En medio de aquella desesperación, Subutai tomó una decisión silenciosa. No perseguiría a los pocos Jin que escaparan. Ya no era necesario más derramamiento de sangre. El imperio Jin estaba muerto, aunque su capital aún resistiera físicamente. Y sin embargo, la pregunta que quedaba en el aire era otra. ¿Hasta qué punto un triunfo tan absoluto puede considerarse humano? El asedio concluyó oficialmente el 9 de julio. Las puertas de Kaifeng se abrieron, y los pocos soldados sobrevivientes bajaron sus armas ante las fuerzas mongolas. Los cronistas describirían después una escena infernal: calles cubiertas de lama, cuerpos apilados, templos profanados por el silencio. Subutai entró sin fanfarrias. No buscaba trofeos, solo el cumplimiento de una ecuación: causa y efecto, acción y consecuencia. En los días siguientes ordenó restablecer el curso original del Bian. Los ingenieros laboraron para cerrar los canales artificiales, no por compasión, sino por pragmatismo. Necesitaba que el terreno volviera a ser transitable para nuevas campañas. Mientras supervisaba las obras, un joven asistente le preguntó: «General, ¿por qué no celebramos la victoria?». Subutai respondió sin levantar la vista: «Porque un río no celebra cuando destruye una orilla, solo fluye hacia la siguiente». El imperio mongol continuó su avance. Subutai dirigiría después expediciones hacia Corea y Europa, dejando su huella en 3 continentes. Pero la táctica del río fue su secreto más oscuro. En ella se concentraba su genialidad y su carga moral. Años más tarde, incluso los propios mongoles evitarían mencionarla. Demasiado aterradora, demasiado eficaz. ¿Qué queda de un imperio que es arrasado no por el fuego, sino por el agua? Quizás solo el eco de una lección: que la inteligencia sin límite puede ser tan destructiva como cualquier catástrofe natural. La naturaleza puede ser dominada, pero solo por un instante. Después, reclama su precio. En el otoño siguiente, las cosechas no crecieron en la región del Bian. Los campos seguían estériles, impregnados de limo y muerte. Los aldeanos decían que el río aún murmuraba en las noches, como si repitiera las órdenes del general que lo obligó a cambiar su curso. Subutai nunca regresó a aquel lugar. Su mente ya planeaba nuevos horizontes, nuevas batallas, nuevos cálculos. Pero quizás en algún rincón de su conciencia sabía que el agua no olvida. Su nombre se convirtió en sinónimo de estrategia suprema. Durante siglos, los cronistas lo recordaron como el genio silencioso, el hombre que convirtió las corrientes en ejércitos. Su legado no fue solo militar, fue una advertencia eterna sobre los límites del poder humano. Porque si hasta los ríos pueden ser manipulados, ¿qué queda intocado en la esencia del mundo? La historia de Subutai no es solo la de una guerra antigua, es la de la eterna tensión entre la mente que planea y la naturaleza que obedece, hasta que se revela. Y quizá, después de todo, ese río que arrasó 40. 0 vidas fue el único capaz de detener al conquistador que no conocía fronteras. Susurra la leyenda que las aguas del Bian aún arrastran las voces de los soldados Jin, recordando al mundo la táctica prohibida del estratega mongol. Un hombre que no destruyó por odio, sino por cálculo, porque cuando un genio decide mover un río, la historia entera cambia su cauce. Suscríbete y activa las notificaciones. Hay historias que siguen fluyendo, aunque los siglos intenten olvidarlas. El sol del mediodía de julio de 1232 caía implacable sobre las ruinas humeantes de Kaifeng. Las aguas del Bian, ya domadas en su cauce original, lamían los bordes de una ciudad que apenas respiraba.
Subutai cabalgaba lentamente por las calles centrales, flanqueado por una escolta silenciosa. A su alrededor, los últimos focos de resistencia Jin se extinguían como brasas pisoteadas. El emperador Aizong había huido días antes, dejando tras de sí un trono vacío y un imperio en descomposición. Pero para Subutai, la caída de Kai Feng no era el fin, sino el preludio de una cacería mayor. ¿Cuánto tiempo puede un general contener su ambición cuando el horizonte se abre como un mapa sin fronteras? Los informes de sus exploradores llegaban sin cesar. Al sur, en Kaishou, el último bastión Jin se atrincheraba con desesperación. Wang Yangheda, capturado en Sanfengshan meses atrás, había muerto con su ejército principal, pero fragmentos de lealtad Jin aún ardían en las provincias. Subutai dividió sus fuerzas en 3 columnas veloces, cada una con 15.000 jinetes. La primera avanzaría por el corredor del río Huai, cortando rutas de suministro. La segunda flanquearía las montañas Taihang, donde el terreno escarpado recordaba las estepas mongolas. La tercera, bajo su mando directo, cerraría el cerco desde el norte. Era una pinza perfecta, diseñada para aplastar sin piedad. En agosto, las primeras escaramuzas estallaron cerca de Luoyang. Un contingente Jin de 8.000 hombres intentó romper el bloqueo mongol, pero Subutai los anticipó. Sus arqueros a caballo, entrenados para disparar en galope completo, los barrieron desde 2 kilómetros de distancia. El viento del este llevaba el polvo y los gritos hasta las colinas. Los supervivientes Jin se refugiaron en cuevas solo para morir de sed 3 días después. Subutai no persiguió. No necesitaba hacerlo. Sus enemigos corrían hacia trampas que él mismo había tendido semanas antes. Mientras tanto, en el corazón de las planicies centrales, Ogedei Khan unía sus tropas a las de Subutai. Juntos sumaban ahora 50.000 guerreros, un mar de estandartes negros ondeando bajo cielos tormentosos. Ogedei, hijo de Genghis, respetaba la mente de su general, pero a veces cuestionaba su frialdad. En una tienda iluminada por antorchas, el Khan trazó líneas en un mapa de piel curtida. El sur es pantanoso, Subutai, nuestros caballos se hundirán. El general respondió con calma. Entonces usaremos sus pantanos contra ellos, como usamos el Bian. Ogedei asintió, sabiendo que cuestionar a Subutai era como desafiar al viento. La marcha hacia Kaishou duró 22 días. El calor de septiembre convertía el polvo en horno. Los ríos secundarios, hinchados por lluvias monzónicas, obligaron a vadear corrientes traicioneras. Pero Subutai convertía cada obstáculo en ventaja. Ordenó cavar canales menores para drenar los caminos, transformando lodazales en senderos firmes. Sus ingenieros, ahora expertos tras el Bian, trabajaban con precisión quirúrgica. Los aldeanos chinos observaban desde lejos, murmurando que los mongoles no conquistaban tierras, las remodelaban. ¿Puede un río olvidar las órdenes que lo doblegaron una vez? Porque en Kaishou, Subutai invocó de nuevo el poder del agua. El río Ru, que ceñía la ciudad por el este, crecía con furia otoñal. Bajo la luna del 15 de octubre, miles de hombres desviaron sus aguas hacia los muros sur. La inundación fue más lenta que en Kaifeng, pero inexorable. Los defensores Jin, unos 20.000, lucharon contra el lodo con picas y baldes. Al amanecer, medio campamento flotaba en un caos de tiendas destrozadas y cuerpos ahogados. La batalla principal estalló el 20 de octubre. Los mongoles asaltaron desde 3 frentes simultáneos. Al norte, catapultas musulanas capturadas lanzaban bombas de pólvora que iluminaban la noche como estrellas furiosas. Al este, la caballería ligera de Subutai cargó en formación de cuña, rompiendo las líneas Jin como un cuchillo en seda. Al sur, las aguas del Ru isolaban a los arqueros enemigos, convirtiéndolos en blancos estáticos.
Wanyan Chengesang, último general Jin de renombre, cayó atravesado por 3 flechas. Su muerte desmoralizó a los suyos. En horas el campo estaba sembrado de rendidos. Pero Kai-Su no cayó de inmediato. El emperador Aizong, refugiado en la ciudadela interior, resistió hasta noviembre. La peste, traída por los refugiados de Kaifeng, diezmaba a ambos bandos. Subutai rodeó la urbe con una circunvalación de 87 kilómetros, un anillo de muerte que ningún mensajero cruzaba. Desde sus tiendas observaba cómo el humo de los incendios se elevaba como oraciones fallidas. Sabía que el hambre era su mejor general. En 3 semanas, los Jin comían corteza y ratas. El 9 de febrero de 1233, con ayuda de traidores internos, las puertas de Kaizhou cedieron. Aizong se suicidó en su palacio, cortándose las venas ante sus concubinas. Los mongoles entraron sin resistencia organizada. Subutai recorrió los salones imperiales, pisando tapices empapados en sangre. Encontró mapas Jin con planes de contraataque que nunca se ejecutaron. Los quemó sin comentario. Para él, la guerra terminaba cuando el enemigo dejaba de soñar con victoria. Sin embargo, la sombra de los Song acechaba al sur. Apenas meses después, en verano de 1233, 2 ejércitos Song tomaron Kaifeng y Luoyang durante su ausencia. Subutai regresó como un lobo herido. Dividió sus fuerzas en destacamentos rápidos, aislando a los invasores uno por uno. En la llanura de Guaide, el 15 de agosto, aniquiló a 15.000 Song con maniobras envolventes. Kaifeng volvió a manos mongolas en 10 días. Los Song, aterrorizados, adoptaron defensas pasivas que durarían décadas. Subutai no celebró. Su mente ya volaba hacia Occidente. En 1235, Ogedei lo enviaría a Corea, donde repetiría sus hazañas fluviales. Pero el eco del Bian perduraba. Los campesinos del norte contaban historias de un general que susurraba a los ríos. En Mongolia, los bardos cantaban su nombre junto al de Gengis. Él, envejeciendo bajo su armadura, solo anotaba distancias y bajas en pergaminos ocultos. ¿Qué legado deja un hombre que ahogó imperios con agua prestada? Porque Subutai no solo conquistó tierras, redefinió la guerra misma. Su táctica prohibida inspiró a generaciones, pero también aterrorizó. Los chinos posteriores evitaron canales cerca de campos de batalla. Los mongoles la enseñaron en secreto a sus hijos. Hasta su muerte en 1248, a los 73 años, Subutai planeó. Su tumba, modesta en las estepas, guarda mapas enrollados que nadie desenterró. La dinastía Jin, con sus 40.000 ahogados, se convirtió en polvo bajo nuevos emperadores mongoles. Pero el Bian fluye aún, murmurando lecciones de un general que domó la naturaleza. Su historia advierte: el genio militar trasciende espadas, pero arrastra un precio eterno en almas y recuerdos. En un mundo de khanes y reyes, Subutai fue el arquitecto invisible. Sus ríos cambiaron cauces, sus batallas, la historia. Suscríbete y activa la campana. Las tácticas olvidadas aún susurran en los vientos de la estepa.